actividades que están absolutamente cubiertos en lo que tiene que ver con su patrimonio personal. Tanto en por consecuencia está mucho más, digamos, por aliviada y supuesto. atenuada su Pero ¿qué situación. pasa? Como muchos docentes, los de mayor edad, se han formado en estas reformas, antes de la reforma del 97, van trayendo en el boca a boca muchos miedos, muchos temores. También hay muchos que infunden estos temores, entonces la idea es venir directamente con el Código Civil en mano para leer los artículos que tienen que ver con esto y desmistificar un montón de cuestiones que hay al respecto. Claro. ¿Qué pasa con aquellas situaciones que por ahí son más noticia a diario y que tienen que ver con algunos hechos que suceden en los establecimientos educativos, como casos de bullying o de abuso? Bueno, en esos casos no hablamos de responsabilidad civil, ¿sí? Sino que hablamos de otro tipo de responsabilidad que hoy vamos a tocar un ratito, porque ameritaría otra charla como esta, que es la responsabilidad administrativa o disciplinaria, que es la responsabilidad que tienen los docentes frente al empleador, que es el Estado provincial, ¿sí? Entonces, cuando cometen alguna irregularidad en su accionar o que violan alguna norma o alguna ley o lo que fuere, se hace un procedimiento sumarial y luego se aplica o no una sanción. Entonces, si algún docente no cuidó bien a algún estudiante, sea en un caso de bullying, o sea en un accidente, o sea de cualquier manera, entonces ahí opera ese tipo de responsabilidad disciplinaria, pero que es otro tipo de responsabilidad al lado de la civil, que es la que venimos a estudiar hoy. Claro. ¿Ha habido casos en el pasado con la anterior legislación que era también un poco, tal vez, según sus dichos, un poco más dura con los docentes? ¿Algún caso que te recuerde, que haya resultado, digamos, un docente, un detrimento, digamos, que haya sido demandado y haya sido... Y sí, antes del año 97 era la regla. La regla era que si un docente tenía un estudiante y vamos a suponer, se tuvo un accidente en el recreo, una fractura expuesta de tibia y peroné, ese docente iba a responder con su propio patrimonio si se probaba que había tenido alguna falla en el deber de vigilancia, ¿sí? Hoy eso ya prácticamente es imposible, porque primero responde el seguro de responsabilidad civil y porque si no responde el propietario del establecimiento educativo, que es el Estado provincial. Entonces, salvo un caso extremo, de extrema inoperancia del docente, no hay casi chance de que tenga que ver un docente comprometido su propio patrimonio. Exacto. ¿Este tipo de charlas va a continuar como política ministerial? Sí, en realidad en este caso está convocado desde el Centro Socialista de la localidad. Sí, me convocan, a medida que ven que hay una demanda de los docentes, se organiza, me convocan y en la medida de lo posible yo voy por el territorio contando estas cuestiones de la responsabilidad civil. Perfecto, gracias. La responsabilidad, digamos, se da en cómo es con el tema jerárquico. Digo, docentes, directivos tienen diferentes responsabilidades. No, la responsabilidad civil es exactamente, el sistema de responsabilidad civil es el mismo para todos. Ahora, lo que decía antes, que era la responsabilidad administrativa disciplinaria, que es cuando algún docente comete una irregularidad y que es pasible de una sanción disciplinaria, ahí por supuesto está mucho más expuesto el director que un docente, porque el director tiene muchas más obligaciones que el docente. El maestro tiene obligaciones frente al aula más que nada, y el director tiene la obligación de justamente de dirigir todo el establecimiento educativo, entonces está mucho más expuesto el director. ¿Esa responsabilidad siempre se da en el horario de trabajo? Exactamente, sí, se da en el horario de trabajo. Igualmente no es tan tajante la respuesta, da para discutirlo un rato, pero básicamente sí. O sea, cuando los chicos están bajo la responsabilidad de las autoridades escolares y cuando luego ceden esa responsabilidad a los padres o a los responsables, ¿sí? Entonces en ese lapso de tiempo es donde se ve o se estudia esto de la responsabilidad civil. Si lo preguntaron porque llegué más tarde, ¿un ejemplo puedo poner concreto de cuándo el docente responde por esos alumnos? ¿Qué situación concreta puede pasar? Básicamente lo importante es cuando hay un docente que cuando tiene un estudiante que está bajo su custodia, sufre un accidente. En el recreo, una fractura expuesta, en el comedor se quema con mate cocido,
cualquier tipo de accidente activa este sistema de la responsabilidad civil, que tiene en primer lugar la cobertura de un seguro de responsabilidad civil, y si no, responde el Estado como el propietario de los establecimientos educativos en la educación pública de gestión oficial y las entidades privadas en la educación pública de gestión privada. ¿Pero existe alguna ocasión particular que el docente responda con sus bienes específicamente? Y bueno, ese es un poco lo que venimos a estudiar acá. Prácticamente es imposible, tiene que ser algún caso donde el docente actúe con dolo, o sea, que lo haga a propósito, cosa que absolutamente infrecuente. Y en ese caso igual responde el seguro de responsabilidad civil, y si no llega a responder el seguro por algún motivo, responde el titular del establecimiento educativo, y en ese caso podrá ir contra el docente, pero la verdad que es un caso que nunca he visto, o sea, es casi improbable. Gracias, diputado Martínez. Bueno, preguntarle, el Partido Socialista ha organizado esto, ¿cuál es la importancia? No, para nosotros es muy importante. Primero agradecer el esfuerzo que hace el doctor Fabián Casaniti, nuestro subsecretario Legal y Técnica del Ministerio, al poder estar por todo el territorio. Esta es una demanda que siempre es importante. Yo, más que como legislador, también lo hablo desde el lado del rol que tuve como directivo docente. Esta oportunidad de tener hoy, de que sepamos cómo ha variado este nuevo Código Civil en la responsabilidad docente, es vital. Porque, lo decía Fabián recién, hay viejos mitos, no podemos sacar los chicos de campamento por si pasa algo, o en un viaje. Bueno, esto hace casi 20 años, un poquito más, ha cambiado. La responsabilidad está primero por el seguro, después por el Ministerio de Educación, y no es que no le quepa ninguna responsabilidad al docente o al directivo, pero sí está exento de muchas cosas que a lo mejor pensamos que somos responsables y no lo somos. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Ahí pasaba el diputado Omar Martínez. Una charla sobre responsabilidad civil del docente que tiene mucha convocatoria aquí en lo que es el Sindicato de la Carne. Está totalmente lleno. Vamos a ver si podemos pasar por acá. ¿Puedo pasar acá? Para conocer un poco cuál es el público que está asistiendo. Esta charla estaba primero prevista en lo que es el Centro Cultural Ben-Hur, y finalmente terminó haciéndose aquí en el Sindicato de la Carne debido a la gran convocatoria que ha tenido la inscripción. Ahí hablamos con el diputado Martínez, también teníamos la palabra del especialista que va a estar disertando sobre lo que es el tema. Que ha despertado mucho interés, que tiene que ver con la responsabilidad civil de los docentes en las escuelas. Se espera el salón completo y una disertación organizada, recordemos, por lo que es el Partido Socialista de Rafaela.